Hoy queremos hablar de una película que está muy en tendencia y es la película de las emociones. Hay una etapa en nuestra vida donde son nuestras emociones las que nos gobiernan. Y la mayoría de las personas, cuando tú le preguntas, ¿por qué tú no lo haces? Ay, tengo miedo al que dirán, tengo miedo a fracasar. Por ejemplo, yo tengo 2 adolescentes, yo tengo uno de 13 y uno de 15, y el switch, el cambio que ellos generan es drástico. Sin las emociones no se puede vivir. Nos mueven las emociones. Tú reconocer las emociones. Cuando yo era niño, yo pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando yo fui viejo, dejé todo lo que era de niño. Juntas estamos más estables. Ujú. Hoy queremos hablar de una película que está muy en tendencia y es la película de las emociones. Esta película ha marcado historia y actualmente se está hablando mucho de ella y me gusta mucho, ya yo la vi, por supuesto, no sé si tú la viste, pero me gustaría mucho verla de manera espiritual, desde el punto de la luz de la Biblia. Y de esta manera, mirándola ya o dándome cuenta de que esta película ha impactado tanto en la parte de emprendimiento y en otras formas, ¿de qué maneras podemos verlo en cuanto a la Biblia, Betty? Bueno, Yajaira, gracias por invitarme a tu espacio, de verdad que muy agradecida. Y hablando de las emociones, tú sabes que es muy impactante y me llama mucho la atención porque nosotros vivimos de la emoción, o sea, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos es algo que podríamos decir, o sea, sin las emociones no se puede vivir. Para mí, yo pienso que esta película, que también la vi, llamó mucho mi atención y me hizo entender que las emociones son para vivirlas y que nosotros no podemos rechazar ninguna. Es una película que en realidad está actualmente llamando mucho la atención. Totalmente. Doña, yo voy muy alineada con Betty, porque fíjense en algo, que nosotros somos emociones. Uh-huh. Nosotros somos seres emocionales. Nos mueven las emociones. Y muchas veces el reprimir las emociones es lo que nos lleva a enfermarnos, a no saber gestionarlo. Pero cuando nosotros la abrazamos y entendemos que, como dice Betty, cada una tiene su espacio en nuestras vidas, entonces todo como más ligero. Y eso es lo que la película al final, todas se abrazan y nos dice, wow, era abrazarle lo que yo tenía que hacer, no rechazarla, no declararle la guerra. Fíjese que fue como un mensaje al final y nosotros, todo el mundo se quedó como, wow, y eso es lo que yo tengo que hacer en mi vida, en mi día a día. Definitivamente. Yo pienso que la parte de cuando se abrazan principalmente nos está diciendo juntas estamos más estables, estamos ya organizadas. Y mirándolo desde el punto de vista de cuando estamos muchas veces en una congregación y quizás dentro de una iglesia que estamos, por ejemplo, me pongo en mí, ¿verdad? Me pongo en Yajaira Liriano cuando tengo que ir a predicar, que me preguntan, ¿pero usted lo hace con miedo o usted definitivamente no tiene miedo? Y yo le digo, oye, yo me recuerdo un momento de mi vida que alguien me dijo, no sé si recuerdan un espacio que estaba el Chapulín Colorado en ese momento. Sí. Uh-huh. Y a él le preguntaron en un tiempo, Chapulín, tú eres un superhéroe porque tú a todas las chicas o a todas las personas tú lo defiendes y tú vas y lo rescatas. Y él dijo, no, yo no soy un superhéroe. El superhéroe es el Superman. Lo que sucede es que yo lo hago con miedo y sin miedo. Entonces, él lo hacía. O sea, si se da cuenta, yo soy el Chapulín Colorado, pero él decía, yo lo hago con miedo, pero lo hago. Entonces, eso me ha demostrado que aunque tengamos miedo, hay que hacerlo. Y sí, yo tengo miedo cuando voy a un púlpito, cuando estoy frente a esta ansiedad, por ejemplo, que algo me dice, vas a ir, esa vocecita interior que tenemos muchas veces, que te quiere limitar. Y definitivamente en esta película yo me di cuenta que el miedo es algo que nosotros tenemos que enfrentar. Sí, Total. yo también creo eso. Que tenemos que enfrentar. ¿Y qué ustedes creen de la ansiedad?
Ay, esa es la protagonista de la película. Usted sabe que es muy interesante porque eso del miedo, muy pocas las personas lo hacen. Hay personas incluso que se retraen, guardan sus talentos. Dios te dio el talento para que tú lo utilices. Sí. Y la mayoría de las personas, cuando tú le preguntas, ¿por qué tú no lo haces? Ay, tengo miedo al que dirán, tengo miedo a fracasar. Es como todo externo. Pero cuando la doña dice, yo lo hago con todo y miedo, tú le estás dando el espacio al miedo en tu vida. Y lo mismo pasa con la ansiedad. A mí me gustó algo de la película y tal vez ustedes van a conectar mucho conmigo, porque desde la posición de adulto, porque la película es para niños, pero también para adultos, nos mandó un mensaje. Y al principio yo veía la ansiedad como la que vino a dominar, a querer tener el control, pero luego yo escuché que incluso ella misma dice, yo proyecto el futuro. O sea, que la ansiedad en nuestras vidas es necesaria. Es como la gasolina de mantente alerta a un plan, mira el futuro, porque si no la tuviéramos, ¿qué es lo que pasa con el miedo? Por tema de supervivencia, si no tenemos miedo, nos lanzamos con los jarros, nos paramos en un piso alto y nos vamos a caer y no tenemos la alerta. Pero la ansiedad nos hace ver eso. Lo que pasa es que tienen que ir en su proporción adecuada. Claro. Porque yo he sentido ansiedad muchas veces en mi vida y no le había podido dar su espacio porque entendía que era algo malo. Claro. Exactamente. Mira, yo mirando, hace poco terminé me gradué, por cierto, en el diplomado centralizado en las emociones. Y lo que aprendí fue que es importante y es vital tú reconocer las emociones. Porque tú eres el que decide dónde quedarte. Pero si tú no sabes identificarla, ¿cómo tú vas a saber cuándo te tienes que mover de ahí? Increíble. Entonces es importante reconocer en dónde tú estás. Porque a veces nosotros asumimos las emociones como que me tengo que quedar ahí, porque me está pasando un duelo, porque alguien de mi familia se murió, me hace falta. Sí, y es válido. Ahora, tú decides cuánto tiempo tú debes de permanecer en ese lugar. Cuando tú reconoces que ya es suficiente tiempo estar en ese lugar, entonces tú haces el switch. Tú dices, espérate, ya yo no me quiero quedar en ese mismo lugar porque yo tengo una familia, tengo personas que están a mi lado y me necesitan. Entonces, por eso es importante reconocer dónde estoy yo, qué puedo hacer, cómo moverme, para que tú te des cuenta en qué lugar tú estás y pueda automáticamente tú decir, yo no quiero eso para mí. Y hay una parte mucho de la película también adicional que me gustó mucho y fue que cuando estaba la ansiedad, hubo un momento que ella agarra y no se le puede despegar. Increíble. Esa fue la que me impactó. Fue muy impactante, de verdad que sí. Eso fue impactante. Oye, y alejó a todas las otras. Sí. Todas se alejaron. Incluso Alegría no se le podía pegar. No, nadie. Entonces, incluso a mí lo que me llamó la atención mucho fue que cuando Alegría le dice, suéltala, Alegría no pudo ponerle la mano en ningún momento hasta que la ansiedad no se separó del timón. Quiere decir que de la misma manera nosotros estamos frenados en la ansiedad, durante estemos en esa emoción, es imposible que la alegría venga. Wow. Increíble. Wow. No, poderoso. En el plano real. Sí, en el plano, eso pasa. Eso es literal. Entonces, es como la alegría no puede arrebatarte eso. Exacto. Que la otra suelte para yo poder entrar. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos en nuestro interior que entender que tenemos un espacio. Y el espacio es cuándo decidir tomar el control. Entonces, cuando tú entiendes eso, y eso fue vital, oye, yo aprendí tanto en esa parte de que tenemos que hacer que unas nos dejen para que la otra nos suma. Increíble. Aprendí a graduar. Wow, pero fue poderoso. A mí también me impactó algo, chicas, y fue que en la parte donde, bueno, cuando yo termino de ver la película, me gustó mucho, porque entonces la niña llama a la alegría. Entonces yo entendí algo. Hay una etapa en nuestra vida donde son nuestras emociones las que nos gobiernan. Pero luego llega un momento donde ya nosotros maduramos, donde nosotros entendemos que sí, que se vale en un momento levantarte triste, que se vale tú sentir desagrado, que hay etapas en nuestra vida y que hay un momento donde sí, tú tienes que sentir las emociones, pero no es que la emoción me domine, sino que yo la domine a ella. Total. Y esa fue la finalidad de la película. Eso me encantó y lo puedo relacionar mucho porque Pablo dice,
en las escrituras, dice Pablo, cuando yo era niño, yo pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando yo fui viejo, dejé todo lo que era de niño. Es increíble, Sí. Poderoso. Poderoso. Totalmente. Yo no sé si ustedes también se fijaron que tristeza, que ciertamente es una emoción que a veces llega y uno sigue sonriendo, y de ahí viene también el tema de la depresión en muchos adolescentes que no lo perciben. Yo estoy triste internamente, pero quiero aparentar estar bien. A mí me encantó porque le dieron su lugar. Ella fue la primera que, a pesar de ser, se supone que era la que nadie quiere tener, porque yo no quiero estar triste, pero eso deja un mensaje claro, y yo lo viví en carne propia, de que hay momentos cuando tú tienes pérdida, cuando tú estás en duelo, cuando pasa una temporada en tu vida que no es tan agradable, que tú te tienes que dar el permiso de darle la mano a tristeza, llorar, sentirte triste y todo, porque es un momento de tu vida. Así es. Yo, cuando tuve mi pérdida del embarazo, yo recuerdo que a mí me dio una alergia, y la alergia era emocional. Wow. Y fue tanto así que yo fui a 9 dermatólogos, la doña más o menos tiene el cuento, pero yo fui a 9 dermatólogos, y en vez de sanarme, yo seguía irritada, y se seguía corriendo en todo el cuerpo. Yo comencé aquí, aquí y aquí. Y llegó un momento en el que yo tenía los 2 brazos, esto aquí, la barriga, todavía yo tengo una mancha aquí, los pies, una cosa impresionante. Y yo, en ese tiempo de mi vida, era workaholic. Tú me hiciste algo, no importa, tranquilo, yo estoy feliz. Yo no vivía la emoción de la felicidad, y yo las dejaba de lado. Como no las abrazaba, se convirtió en una enfermedad, porque el cuerpo habla lo que la boca calla. Sí. Pues en un momento alguien me dijo, pero es que yo nunca te he visto enferma, tú tienes que revisar tus emociones. Y yo me quedé, ¿de qué persona me está hablando? Wow, increíble. Y cuando yo viví la tristeza, o sea, yo me acostaba, ponía una alabanza, literal todas las noches, lo hice como por 15 días, y yo acostada empezaba a verme en todas esas emociones que yo había guardado. Yo me vi iracunda, o sea, yo me veía así, y yo me ponía a llorar, durmiendo me ponía a llorar. Entonces yo viví la tristeza y yo me sané. Pero mientras yo la apartaba, porque no es una emoción que yo quiero vivir, ¿verdad? Ella no cumplía su rol en mi vida, entonces se apartaba. Y yo le decía ahorita detrás a Daniel que hasta Jesús lloró. Sí, es increíble. Él sintió dolor. Las emociones todas, si le empezamos a buscar, de alguna manera lo podemos conectar con la vida de Jesús. Entonces, eso es un mensaje, porque fíjate cómo ella fue la que llegó, hizo todo, armó todo el escenario para que pudieran llegar las demás, porque la habían sacado del escenario. Entonces, fue una emoción importante, y nos deja a nosotros claridad. Hay un momento en el que tú te tienes que permitir llorar. Claro, totalmente. Ser vulnerable. Totalmente de acuerdo. Yo entiendo que las emociones, señores, las emociones son tan importantes que si nosotros sabemos utilizarlas, en realidad que vivimos una vida bendecida. Amén. Sí. Porque nosotros de por sí ya somos emociones. Sí. Y todas son necesarias en nuestras vidas. Totalmente. Todas las emociones son necesarias. Lo único es que nosotros tenemos que saber en el momento en que debemos de utilizarla. Por ejemplo, algo que yo he aprendido mucho a través de mis historias y de mi experiencia, y es que a veces nosotros tenemos que, o creemos que tenemos que reír o estar contentos para reír. Y lo digo porque yo no solía mucho reírme. Okay. Entonces, nosotros pensamos que estar contento tenemos que reírnos. Sin embargo, está comprobado que el reírte primero te hace ser feliz. Wow, increíble. Wow, eso está bueno. Entonces, Como tú sí te das- llamas lo que tú quieres sentir. porque es una emoción. Wow. Entonces, cuando yo descubrí eso, de que yo no necesito estar contenta para ser feliz, entonces, en mi casa yo bailo, yo me río, yo levanto un pie. Se desarrolla. Exacto. Sí, pero algo bueno. La ansiedad llegó en un momento estable de la joven, porque ella comenzó a crecer, y cuando creció vinieron unas nuevas emociones, y las emociones que están establecidas con las emociones nuevas tuvieron un choque. Un choque. Y en ese choque, cuando las personas no se quieren bañar, no se quieren atender, no quieren salir, se trancan en depresión. Y eso es muy importante también, porque vemos muchos jóvenes, adolescentes que se trancan. ¿Qué tú tienes, mijo? Yo no tengo nada, yo quiero estar solo. Porque ya llega una etapa que esa etapa comienza a cambiar, y es un punto muy importante. Muy importante. Lo que pasa es que yo siento, por ejemplo, yo tengo 2 adolescentes. Yo tengo uno de 13 y uno de 15. Y el switch, el cambio que ellos generan,
es drástico. Sí, es Sí, fuerte. en No se realidad. reconocen. Hay un punto que ven a mamá y a papá como que somos muchas veces, entre comillas, sus enemigos. Por eso es crucial uno, aunque a veces es difícil entrar en una comunicación, en el tú dime, cuéntame qué te pasa. Por más que nosotros queremos ser amigos de los niños, oye, de verdad que somos mamá y somos papá. No, y hay que darle su espacio también para que ellos también vivan sus emociones. Porque es como usted decía, yo pienso que la adolescencia es una etapa donde tú no eres un niño, pero tampoco eres un adulto. Tú estás en el Es medio. intermedio. Sí. Yo creo que ahí hay muchos factores. Porque Exactamente. fíjate que Daniel decía, y hubo un tranque. Lo que yo no conozco y está entrando a mi vida, yo lo desconozco. Yo no tengo herramientas para yo saber cómo Exactamente. manejarlo. Entonces se arma esa bola de nieve. Y a las madres, que me imagino que a usted le pasa, doña, que ahora con esta información, ya usted sabe cualquier situación de su hijo de manera diferente, pero hay veces que no estamos abiertos a recibir esa información, tampoco estamos en la palabra. Inclusive algo que me queda de alegría es que nosotros solamente somos plenos cuando nosotros estamos en la palabra, cuando nosotros estamos cerca de Dios, porque si no, yo todo lo voy a ver como algo. Ahora mis procesos, yo lo veo como parte de mi camino. Increíble. Porque se supone que si yo repito el versículo que dice que no se mueve una hebra de mi pelo sin que Dios lo permita, todo lo que pasa en mi vida, bueno, malo, no tan bueno, Él lo permitió. Wow. Entonces, ¿cuándo tú vas a sentir alegría o plenitud? Porque la plenitud como que abarca todo cuando tú estés cerca de Él. Si tú no Exactamente. estás cerca, tú no puedes experimentar esa felicidad aunque no te esté yendo tan bien. Wow, increíble. Y eso es importante que tú lo resaltes, Jan, porque hoy en día, por ejemplo, nosotros que no estábamos, por lo menos yo, no vivía una vida plena y mucho menos con el conocimiento de la palabra, ya que yo no conocía al Señor en ese tiempo, pero luego que me he involucrado mucho en la parte espiritual, que el Señor, que Jesús se reveló a mí, es una vida totalmente diferente. El antes y el después, cuando tú lo entiendes, de que lo mejor del mundo es tener su familia en la palabra, viviendo la palabra, de verdad que eso no tiene precio, eso no tiene nombre. Eso es algo que si las personas el día de hoy supieran el valor que tiene, porque en el momento que Jesús vivía, en ese momento, me imagino yo, ¿verdad? Hubo un momento crítico cuando Jesús le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, yo necesito que tú me ayudes, porque no quiero. O sea, yo me imagino a Jesús con un sentimiento tan fuerte que dice la palabra que Él lloró. Sí, increíble. Y como dice la palabra que Jesús lloró, tú te imaginas nosotros mismos, como los hijos, también en un momento llorar y estar en un sentimiento y una emoción como esa. Sí. O sea, es como estoy llorando, pero estoy en paz, porque yo sé que esto es parte del proceso. Es muy diferente. Tú vivir las emociones desde ese aspecto a vivirla desde donde tú no tienes información, porque no se trata de que necesariamente tú seas cristiano o crees en la palabra. Nosotros respetamos el que no lo haga. Claro. Pero es como tener la información. Wow, qué diferente sería si yo doy este paso. Sí, sí. Porque todos pasamos por situaciones, inclusive a mayor responsabilidad, mayores situaciones. O sea, Jan, si te das cuenta, era imposible o es imposible muchas veces hacer algo como lo hizo Jesús si tú no estás en la palabra. Sí. Wow, sí. Es increíble. Es imposible. Sí. O sea, en realidad sabemos que estar con Jesús o vivir para Jesús no es fácil, pero Dios nunca dijo que iba a ser imposible seguirlo. Ahora, ¿realmente nosotros estamos viviendo como dice la palabra para que no sea imposible? Wow. Señor, Esa pregunta es para ustedes. comenten ustedes. Respóndanlo, por favor. No, Pero pero verdad que a mí me encanta cuando la doña se pone como un fire. Sí. Porque ya como que... Está encendiéndose sí, se esto. está encendiendo, ya tú sabes. A mí me gustó algo mucho y es que yo me fijé en algo de la película. Yo soy como muy detallista. Y yo me fijaba que las emociones, cada una tenían un tamaño Y un color. y un color. Yo no sé si ustedes se fijaron que la vergüenza era grande, pero la envidia era pequeñita. Increíble. Y lo mismo pasa con los colores también, porque fíjate que ansiedad es naranja, es electricidad, Sí, es es fuerte. power, pero tristeza es azul. Y fíjate que es paz. O sea, puede que también mandarnos un mensaje indirecto. Cuando tú te das el permiso de llorar, de expresarte de esa manera, tú recibes paz. señores, por ahí sarcástico.
Ay, Sarcástica, eso fue lo último. O sea, ahí literal yo vi a mi hermana. Yo dije, wow, de verdad que estos jóvenes el día de hoy actúan igual. O sea, esta película fue Sí, sí. de manera que... Y hasta la forma como se veían, porque aburrimiento era como No, pero algo aburrimiento. raro, como negro, como dark. Sí, como, sí. Y me encanta eso que tú dices, Betty, de los tamaños y demás, porque fíjate que a veces la vergüenza nosotros la vemos grande, pero cuando tú veías la cara de vergüenza era tan, Sí, ay, sutil, tan sweet, tan sutil, sutil. y cuando tú ves tristeza, es algo pequeño que te va a liberar. Si lo empezáramos a ver también desde esa perspectiva, es igual. Alegría brillaba. Parecía a Tinkerbell. Sí, Es sí. como tenía esa chispa. O sea, que cada una manda un mensaje, pero también nos está diciendo, cada una es importante en tu vida. Chiquita, grande, no pero importa falta el una. color. Y el bravucón, el que se quillaba por todo. Temor. el temor. No, temor no, esa es furia. Furia, sí. Con su corbata, con su asunto. Sí. No, de verdad que es súper interesante porque cada una de ellas representan algo en nuestras vidas que si nosotros siempre, yo digo un lema y digo, no diga ni piense nunca nada de ti que tú no quieres que se haga realidad. Wow, increíble. ¿Por qué? Porque cada una de estas emociones son una realidad de nuestras vidas. Y aunque no querramos admitirlas, o quizás muchas veces no queremos enfrentarla, porque ojo con eso, a veces nosotros no queremos enfrentar una emoción. ¿Por qué? Porque nos lastima, porque nos duele, Nos confunde, nos confunde, nos enfrenta. nos enfrenta. Nos enfrenta. ¿Y qué sucede? Si nos enfrentamos a esas emociones, nos quedamos por mucho tiempo sin necesidad en ellas. Wow, increíble. Y eso es sumamente importante, por eso la importancia de reconocer quién soy, cómo soy. Hoy en día yo tengo el privilegio, y digo el privilegio porque en mi trayectoria yo no tuve el conocimiento que yo tengo, y estas películas y todo esto que se está mirando hoy en día es tan importante conocerlo, porque esta película a mí me arrojó luz para, no solamente para mí, sino para mis Para hijos. tus hijos. El yo saber ahora cómo hablarle, incluso el conocer cómo trabajar o cómo se manejan las emociones, ahora me da una luz de yo saber quién es Betty y dónde Betty está. Wow, increíble. Sí, eso es verdad. Sí, es igual que la personalidad, es cierto. Sí, es Uno verdad. tiene una perspectiva, cómo la gente se comporta, qué hace, ¿será que me acerco? Y empieza a ver también a ver la persona con compasión. Exactamente. Porque hay veces que la persona está en furia, pero la ira, que es una representación Pero de sentimientos reprimidos. Pero algo importante, Jan, que automáticamente yo sé que Betty está pasando por una tristeza. Yo, si no sé o no conozco la emoción, yo puedo juzgar a Betty. Totalmente. Yo puedo tomar represiva en que tú tienes algo y no necesariamente tengo que decir que es una tristeza, porque como no la conozco, no sé qué te está sucediendo. Ahora, como sé que te está sucediendo, que tú estás en una emoción de tristeza, entonces ya yo sé cómo manejar. cómo acercarme a ti, cómo apoyarte en tu situación, qué debo de hacer, cómo hablarte. O sea, que es sumamente importante uno conocer las emociones y saber y entenderlas sobre todo. De verdad que esto es... Y fíjense que eso que usted dice le da mucho valor al hecho de cómo una información puede impactarte a ti personalmente, pero cuando te impacta a ti, impacta todo tu entorno, porque ahora tú sabes cómo manejar a tu esposo, a tus hijos. Eso mismo pasa entre los colaboradores. Exactamente. O sea, cada quien tiene una vida con situaciones puntuales que están pasando y no necesariamente estamos aquí. Tú no sabes lo que está pasando la doña en su casa, lo que tú tienes, lo que tiene Daniel, lo que me pasó a mí. Aquí vinimos de una información. Sí, exacto. Pero cuando tú buscas en el plano real, tú dices, espérate que tal vez el proceso del duelo, esa persona lo está viviendo. Yo tengo dos preguntas ahora. Fuerte. La primera es, ¿qué consejo ustedes le pueden dar a una persona, sin importar su edad, que tenga sus emociones desbalanceadas? Y la segunda pregunta, ¿y cómo nosotros podemos manejar un compañero, un esposo, un amigo, un hijo que tenga también las emociones desequilibradas? Wow, increíble. Dos preguntas fuertes. confrontativa. No, son confrontativas. La primera es cómo aconsejar a una persona, ¿verdad? Que
que no sepa manejar sus emociones, Que la tenga desequilibrada. que la tenga desequilibrada. Mira, lo primero es que una persona que no tenga sus emociones, que no sepa identificar sus emociones o que no sepa cómo manejarla, lo primero es que tú tienes que saber qué consejo tú le vas a dar. Sí. Porque tú no sabes en qué emoción él está actuando. Y hay una receptividad que no va a tener si tú le dices eso. Exactamente. Entonces yo pienso que lo primero es orarle a Dios para que Dios te revele cómo tú vas a llegar a esa persona, orar por el corazón de esa persona y pedirle a la persona. Yo uso algo y es que yo le pregunto a la persona, ¿cómo fue tu niñez? Para yo saber cómo la persona, por qué la persona actúa de X o Y manera. Y dependiendo de cómo ya yo vea cómo voy avanzando con ella, pues yo le voy hablando, mira, manéjate así, manéjate de otra manera. Pero yo pienso que es presentarle a Jesús, porque Jesús es el único que nos puede ayudar a nosotros en nuestras debilidades. Y concerniente a una persona que tú tengas a tu lado, que cómo tratar, yo pienso que lo que más puede ayudar a una persona es la paciencia. Ser paciente con esa persona. Yo pienso que eso es número 1. Y eso es esencial, ser paciente. Entiendo. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver cómo manejar a un adolescente en las emociones, si está como desequilibrado. Bueno, yo entiendo, y lo digo por mi experiencia, que no es una situación fácil. Sin embargo, sí podemos ponernos quizá muchas veces en su lugar antes de darle un consejo. ¿Por qué? Porque si no nos transmitimos, si no vamos a lo que son ellos en el momento, nos podemos confundir. Por lo que yo mencioné hace un rato, nosotros somos mamá, nosotros somos papá, pero a veces somos amigos. Entonces, el tú hablarle a una persona que tiene las emociones desequilibradas, tú no sabes cómo manejar a esa persona literal. Y en cuanto a un matrimonio que quizás tiene situaciones difíciles, así es. Sí, más o menos, sí. Una persona que no tenga al lado, ya sea un pariente, un amigo, Que tenga situaciones sí, difíciles. que tenga, que no sepa manejar sus Que no emociones. sepa gestionar. Pero usted tiene que ver a esa persona todos los días. Bueno, ¿Cómo le mira, haría? para hacer cuentas. Yo entiendo que el número 1, lo primero que hay que hacer es tratar de ayudar a esa persona para que vaya una persona a un psicólogo, Sí. a una persona profesional. Porque hay casos específicos que tú no lo puedes controlar. Y si es una persona que está desequilibrada, tiene situaciones más allá de lo que tú puedes colaborarle, muchas veces lo que podemos es hacerle daño. Sí, eso. Dándole un consejo que si tú no sabes, si nosotros no sabemos qué está sucediendo con esa persona, yo lo que creo es que en vez de uno darle un consejo a través de uno mismo, es aconsejarle o acompañarlo para que vaya a un terapeuta. Sí. Entonces, ese terapeuta, junto con nosotros, podamos ayudarlo juntos a esa persona o a ese matrimonio, a lo que yo creo. Porque así tú vas a tener una dirección clara, vas a saber cómo manejar el caso, porque son casos muy delicados. Y uno tiene que tener, no solamente la paciencia, uno tiene que tener mucha sabiduría, mucho entendimiento, discernimiento de parte de Dios para uno manejar a unas personas a ese nivel. Ahora, la pregunta va a Total. ser diferente para Jan. No, espérate, Sí, porque sí. yo quiero decir algo. Ok, Yo deja que te tengo una mucho, pregunta. yo conecté mucho porque Betty dijo, hay veces que para dar el consejo, tú necesitas primero identificar de dónde proviene esta persona. Yo sé, por experiencia, que muchas de tus acciones tienen que ver con tus temas familiares, de dónde tú vienes, cómo se comportaban tus padres, cuál es tu pasado. Y viví una experiencia con mi mamá y mi papá porque cuando yo hago la transición de haberme graduado de ser ingeniera civil y yo pasar a decir que ahora yo quiero estudiar marketing, mi papá, que fue que me impulsó a estudiar ingeniería civil porque yo era muy buena en matemática y física y yo lo estudié. Pero 3 meses antes de yo graduarme, yo me di cuenta de que a mí me apasionaba esto y esto es lo que yo quiero hacer. Entonces yo digo, mami, yo no lo voy a ejercer, pero mi papá no se había enterado. Y yo recuerdo que yo dejé mi título, todo, para mi papá yo era ingeniera, y luego yo salgo en un video de YouTube diciendo que yo no soy ingeniera, yo hice esto y esto, yo descubrí mi pasión y yo decidí irme por ese camino. Yo duré 4 años haciéndolo de gratis y sin cobrar nada y no estaba ejerciendo mi carrera y también dejó mi empleo para yo emprender. Y mi papá me dejó de hablar. Wow. Y yo recuerdo que
en ese momento yo entraba en un límite directo con mi mamá y mi papá. Yo le decía, no, es que ustedes no me entienden. Y luego yo leí los 4 acuerdos Sí. de Miguel Ruiz. Y yo entendí en el primer capítulo, que ni tiene que ver con los 4 acuerdos, que habla de las creencias. Ahí fue que yo dije, wow, pero es que yo estoy yo estoy gastando tiempo discutiendo de algo que mi mamá y mi papá no van a entender. Yo necesito hacer silencio y fajarme a trabajar para yo traer un resultado, porque el resultado para ellos era estudia algo importante. Sí. Mi papá me dijo, o doctora o ingeniera. Ya tú sabes. O sea, Yo que ninguna él de las él dos, decidía no por quiero. ti. Exacto, pero para ellos el resultado era, tú tener un empleo, tú tener una carrera. Y si yo me empezaba a entrar en límite directo, primero yo estaba leccionada, porque yo duré esos 4 años recibiendo bullying de mi hermana, diciendo, tú te estás volviendo loca, ahora tú hiciste esto. Entonces yo aprendí eso. Y el segundo era, no era muy toque físico, a mí no me gustaba que me dieran abrazos, ni que me estuvieran manoseando mucho. Y yo entendí eso, que mi mamá nunca me dio abrazos. Y mi mamá, para decir te amo, yo creo que yo lo puedo contar con la mano. Pero imagínate que yo, en vez de entenderla y ponerme en su lugar, como la doña dijo, o sea, la empatía en estos casos es muy importante. Y tú sabes que la información que tú tienes no es la que ellos tienen. Y viceversa. Porque yo pude perfectamente ser una persona depresiva, entender que mi mamá no me ama, reclamarle porque nunca me demostró cariño. Pero que yo dije, aprendí que hay que ponerse en el lugar, y ahí invito a que la gente no juzgue. Primero, conoce la historia. Hay una frase que dice, cuando tú conoces la historia de alguien, es imposible que esa persona te caiga mal. Llévalo al plano de conocer a esa persona antes de juzgar y antes de dar un consejo, porque lo que ella vivió no lo viviste tú. Mi mejor amiga, 6 meses después de yo haber perdido mi embarazo, lo perdió. Yo me callé y escuché, porque mi emoción no fue la de mi mejor amiga. Así es. Wow. Y ella lo estaba buscando, ella había hecho esfuerzo que yo no estaba haciendo, ¿me entiendes? Entonces tú venís y que yo te aconsejo que en ese momento la persona lo que quiere es que tú lo escuches. Sí. En un momento de tristeza, la persona quiere ser escuchado, y eso te va a dar información hasta dónde llega este problema, para hacer lo que decía la doña. Si tú ves que estás difícil, porque no todo el mundo tiene la información que nosotros tenemos, Sí, eso ni sí es anda verdad. estudiando. Entonces imagínense usted, una persona dando consejos, y que la persona quiere aplicar lo que lo que yo me pasé, pero tú no tienes mi historia, tú no tienes mi vida, mi proceso no es el tuyo. Tal vez yo tengo la ansiedad aquí y tú la tienes aquí, ¿entiendes? Entonces hay que respetar los procesos ajenos, ser obviamente de apoyo desde tu ejemplo más que desde tu consejo, pero trata de no juzgar y de escuchar, porque cuando yo escucho a mi hermana que tiene 15 años, ya yo sé, pero yo no le digo cuando yo tenía tu edad, Sí. porque la vida de ella no es la mía. Sí. Y eso hay que respetar, porque hay gente que se frustran porque tú le diste un consejo y ellos no lo pueden aplicar. Totalmente de acuerdo contigo, Jan. Yo creo definitivamente, bueno, señores, Esto está bueno. el tiempo se nos ha agotado. No, increíble. Yo sí, ya esto está súper bueno, pero estoy alineada con Jan, estoy de acuerdo totalmente contigo, Betty, también, y creo que no debemos de juzgar, debemos de centrarnos en darle no quizás un consejo a una persona que tenga situaciones serias o quizás unas emociones desequilibradas. Primero busca un terapeuta que le pueda aconsejar, quizás no sabe qué hacer en el momento, no simplemente haga lo que tú entiendes que debe de hacer, solo busque el apoyo necesario para que tú puedas llevar a esas personas al próximo nivel. Así es que te invito a que si aún no has visto esta película, de verdad que vayas al cine, empodérate de ella, tomas nota, hay muchas enseñanzas que puedes aprender, así como lo hicimos todas nosotros, y te lo dejo para que anote y lo tenga de tareas. Dios te bendiga y Dios te guarde.